Comenzaremos con el Máster de Entrenamiento Funcional del siglo XXI. Fundamentos para el desarrollo de un entrenamiento funcional. Presentaremos la unidad número 1, el entrenamiento funcional. Esta unidad número 1 estará compuesta por los siguientes puntos: conceptualización del entrenamiento funcional, donde estaremos buscando dentro de la bibliografía, la evidencia científica y la experiencia el concepto de entrenamiento funcional del siglo XXI. Luego hablaremos de cómo se clasifica hoy en día el entrenamiento funcional, qué son los patrones de movimiento y cuáles son los principios esenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un entrenamiento funcional. Como introducción, vamos a presentar un pequeño videíto de unos colegas de Instagram para ver y reflexionar un poco de lo que hoy en día la imagen de muchos entrenadores social que tenemos del entrenamiento funcional y tratar de romper algunos mitos. ¿Bien? Entrenamiento de la década del 80. Entrenamiento del 2023. Bien. Esto es un poco para reflexionar de lo que hoy en día se cree que es el entrenamiento funcional, ¿no? Hay un poco de fragilidad en los entrenamientos, excesiva, y pensar que el hecho de utilizar ciertos elementos ya hace que el entrenamiento sea funcional. Vamos a tratar de ir conceptualizando, dándole una mirada distinta de lo que es el entrenamiento funcional. Por lo tanto, lo primero que tenemos que conocer es saber qué es y qué no es entrenamiento funcional. Nos preguntamos, ¿funcional? ¿No funcional? Una aclaración en general para el curso en adelante: la mayoría de las presentaciones, de las diapos, estarán citadas donde van a poder tener acceso a la bibliografía original, para que busquen las fuentes donde traje todo. Bien, tenemos estas dos imágenes y uno, por la experiencia, por lo que se ve, por lo que se ve en los diferentes medios de comunicación, por las creencias que uno va generando, las expectativas, pensaría que la única manera de hacer entrenamiento funcional sería a través de ejercicios multiarticulares, como la imagen de abajo, lo cual tiene bastante de cierto, pero vamos a tratar de dar un concepto mucho más amplio de lo que es el entrenamiento funcional. Entonces, vamos a empezar a definir algunos aspectos importantes que nos va a permitir entender qué es y qué no es, o cuándo es y cuándo no es un ejercicio o un entrenamiento funcional. Primero, entender que uno de los puntos más importantes es el concepto de transferencia. La funcionalidad implica transferencia. ¿Y qué es transferencia? Lo que vamos a entender como transferencia es, en un contexto, hacer algo que me sirva para otro contexto. Vamos a un poquito más de teoría conceptual, mucho más rígida,
utilizando los autores Fowles y Thompson, que nos dicen que el entrenamiento funcional es un conjunto de ejercicios realizados para mejorar el rendimiento de las funciones diarias o desarrollar la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo aquello que hacemos en un contexto de ejercicio, lo que realmente deseamos es que los beneficios de aquellos ejercicios que realizamos sean transferibles a una mejora del rendimiento de las funciones del día a día o de la tarea que pretende mejorar la persona. Desde un punto de vista de Vadillo y Rivas, en el contexto más del deporte, nos dice que el objetivo único de cualquier tipo de entrenamiento, ya implica que entrenar es algo funcional porque implica un objetivo claro, es lograr el mayor efecto positivo sobre el rendimiento físico dentro de un contexto determinado, dentro de una tarea deseada. Yo entreno la fuerza para ser mejor futbolista, por ejemplo. Bien, no entreno la fuerza para ser más fuerte en sí, sino que entreno la fuerza para ser mejor deportista. Pero también esta idea de transferencia, también hay que contextualizarla y pensarla como una posibilidad de compensar, porque muchas veces los ejercicios lo vamos a pensar como estrategias compensatorias de las actividades a las que nos exponemos día a día para también mejorar el rendimiento. Porque muchas veces contextos como el sedentarismo o actividades sedentarias son poco saludables y no creo que entrenemos para ser más sedentarios, sino para compensar ese sedentarismo. Perdón, ¿eh? Gracias. Gracias. Entonces vamos a ver otro video que habla un poquito del concepto de transferencia, tal vez pensado en el deporte, pero que se puede llevar a otras áreas. Se obsesionan frecuentemente con replicar las acciones específicas de su deporte en el gimnasio, convencidos de que cuanto más se parezcan los ejercicios a los movimientos reales del deporte, mayor será la transferencia de estos al rendimiento en la cancha. El problema con esta búsqueda de especificidad es que entra en conflicto con la necesidad de sobrecarga. La verdadera transferencia de los beneficios de la preparación física al rendimiento deportivo no se determina por la similitud directa de los ejercicios con los movimientos deportivos, sino por las adaptaciones fisiológicas que estos ejercicios generan. Son estas adaptaciones, y no que tanto se parece un ejercicio al deporte, las que juegan un papel determinante en la efectividad de la transferencia al rendimiento deportivo. Bien, es un poco reflexionar que la transferencia no está dada solamente por la similitud, sino por las adaptaciones que generan los ejercicios en diferentes momentos de la persona a las actividades o sus objetivos propios. Bien, por eso hay que repensar esta idea de ejercicios analíticos aislados versus multiarticulares, porque a veces, en ocasiones, según el momento de la persona, los objetivos de la persona, un ejercicio aislado, como puede ser la camilla de cuádriceps, puede ser funcional al objetivo de la persona, porque genera determinadas adaptaciones que le van a beneficiar para lograr su objetivo o la mejora de una tarea dada. Bien, entonces, como principio inicial, entender que el entrenamiento funcional no es una marca o una moda, es algo que le pertenece a todos los profesionales del campo del ejercicio y que básicamente engloba un conjunto de principios que no son absolutos, que no son rígidos y que va a orientar el lograr de cada día de los profesionales del ejercicio. Entonces, no nos quedemos con esta idea de que entrenamiento funcional solamente son ejercicios que representen o se parezcan a actividades de la vida diaria, porque si no, tendríamos que hacer ejercicios todo el tiempo sentados, el colectivero o el chofer de bus en este caso. Entonces, no hay reglas rígidas, sino que cada movimiento puede ser un ejercicio
que cumple un objetivo de manera segura, va a ser un objetivo funcional. Debe ser progresivo las demandas. Debe ser compensatorio de aquellos desequilibrios que vaya generando la actividad a la que se expone la persona día a día. También tiene que tener en cuenta lo multiplanar, ya que el ser humano se mueve en muchos planos y debemos pensar en patrones de movimiento en la mayoría de los casos y en menos casos, según el momento, en grupos musculares. Predominantemente se busca la alta intensidad, que es lo que más se beneficia a nivel de salud. Lo multimodal se refiere a los diferentes recursos que utiliza el entrenamiento funcional, la gran variabilidad de recursos para poder entrenar las diferentes cualidades físicas, y tiene que ser divertido y tiene que apuntar a la variabilidad motora. Entonces, estas propuestas siempre tienen que estar basadas en evidencia científica y siempre tienen que estar en parámetros de salud y o rendimiento, según la población a la que estemos entrenando. Si le preguntamos al chat GPT qué entiende como entrenamiento funcional, van a aparecer palabras clave como movimientos multiarticulares. Ya sabemos que está bastante arraigado, bastante eh, establecido que el entrenamiento funcional solamente involucra multiarticular, lo cual es cierto, pero sabemos que tenemos que dar una mirada más amplia, bien, del entrenamiento funcional según el contexto, según el objetivo, según el momento de la persona, bien, según la condición de la persona. Tal vez el simple hecho de hacer unas flexiones de brazo con mancuerna en ese momento para esa persona puede ser funcional. Bien, también es importante siempre tener objetivos a largo plazo de patrones de movimiento. No pensar solamente en grupos musculares aislados, sino pensar que siempre tenemos que ir hacia movimientos multiplanares y hacia patrones de movimiento. Bien, recordemos que esto va a depender del objetivo de la persona, del contexto, del momento. A veces estaremos más cerca de uno con respecto a otro tipo de ejercicio. También hay un concepto bastante fijado de que todo entrenamiento funcional tiene que involucrar ejercicios de inestabilidad o ejercicios similares al circo. Y nada que ver. Como vuelvo a repetir, los ejercicios tienen que ser planteados en función del contexto de la persona y de la tarea deseada que quiere transferir sus beneficios. Por lo tanto, la inestabilidad externa no es sinónimo de funcionalidad, sino que lo va a determinar la tarea que deseo mejorar. Y si esa tarea requiere inestabilidad externa, bueno, en ese contexto sí será aplicado. Cuando consultamos referentes en diferentes áreas del entrenamiento funcional, en este caso a Michael Ball, habla de la importancia de que el entrenamiento funcional básicamente es respetar las variaciones de la constitución física de cada individuo, las posibilidades deportivas y sobre todo en la aplicación de la anatomía, pero no de la anatomía rígida estructural, sino de la anatomía funcional. Bien, y trabajar los estabilizadores, los neutralizadores, los músculos principales con patrones de movimiento. Y él le da mucha importancia a lo unilateral porque habla del deporte y que la mayoría de los deportes expresan demandas unilaterales en la mayoría de los momentos de las ejecuciones técnicas. También en otro libro habla de los patrones anómalos poblacionales que se van detectando y que son muy comunes tanto en población general como en población deportiva. Como que se van detectando ciertos patrones de debilidad del glúteo medio, de estabilizador de la cadera, de algunos déficits de estabilidad torácica, glenohumeral, déficit de movilidad torácica. Es como siempre hay una tendencia que se va haciendo evidente en que la población humana va teniendo déficits parecidos más allá de la población
y como que eso lo tenemos que detectar y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar ejercicios para trabajar de la manera más funcional posible los déficits más comunes que tenemos como seres humanos. Entonces, en esta búsqueda de un concepto de entrenamiento funcional, recurrimos a la fisiología, recurrimos a la evidencia, y uno de los autores que más estudia el High Intensity Functional Training, el HIFT, es Feito, que en 2018 establece esta definición de entrenamiento funcional que incluye turnos, tiempos de esfuerzo, que generalmente no superan el minuto, 30 segundos, y que pueden utilizar diferentes modalidades de carrera, de remo, de ciclismo, para trabajar la parte cardiovascular. Todo lo que tenga que ver con destreza, agilidad, lo puede trabajar con el propio peso corporal, y también incluye el entrenamiento de levantamiento de pesas, sobrecarga, entrenamiento neuromuscular, peso muertos, empujes, etc. Es decir, es un multimodal el entrenamiento funcional. Múltiples modalidades de entrenamiento en una sola que buscan mejorar la condición física en general. Ya se sabe que la participación regular en actividad física moderada a vigorosa, estamos hablando de alta intensidad, puede mejorar la salud cardiometabólica, neuromuscular y psicológica. Esto es lo que intentaría lograr el entrenamiento funcional: integrar actividades de fuerza y de resistencia que se combinan dentro de cada entrenamiento para abordar múltiples cualidades de la condición física simultáneamente, diferenciándolo del entrenamiento de intervalos de alta intensidad, muy divulgado como HIIT, High Interval Intensity Training, que se caracteriza por series cortas de actividad pero de tipo aeróbico únicamente, es decir, los clásicos cardiovasculares, ya sea remo, bici, natación, carrera. Lo que hace el entrenamiento funcional es involucrar ejercicios con el propio peso del cuerpo, ejercicios de pesos libres, etc. Le incorpora eso. Entonces cada vez más estamos más cerca del concepto. Acá les dejo una pequeña infografía del mundo de entrenamiento que resumiría cuáles son los objetivos del HIIT versus el entrenamiento continuo, ¿sí? Donde básicamente vemos que el entrenamiento intervalado se basa en ejercicios cardiometabólicos que involucran varios grupos musculares en exigencias de carrera, natación, ciclismo, remorgómetro, etc. Y que son entrenamientos de alta intensidad, bien por encima del 85-95% de la frecuencia cardíaca máxima, esa zona de VO2, 90% del VO2 aproximadamente. Bien, y que se ha visto beneficios a nivel cardiovascular, principalmente central, periférico, bien, con esa predominancia. A continuación, vamos a ir en busca de la clasificación del entrenamiento funcional.